Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pablo, soy cubano y estoy estudiando acá en una universidad en Budapest, Hungría. Y en este día traemos un video súper interesante, un video creo que solicitado por todos, información muy valiosa la que te traigo en este día, y es que vamos a conocer qué hay que hacer para ser aceptado por una universidad húngara, qué hay que hacer para venir a estudiar acá a Hungría, el paso a paso, la guía completa, cómo venir a estudiar a Hungría, todo te lo voy a contar en este día, paso por paso, no va a haber pérdida ninguna, así que este video va a estar súper interesante. Te invito a que le des like, a que te vayas suscribiendo ya, a que lo vayas compartiendo con los demás y comencemos con la aventura. Y bueno amigos, este paso a paso que te voy a dar sirve para todos los tipos de vías de proceso, sirve para las becas, tanto la diáspora húngara como el estipendio Hungaricum. Ya el Erasmus y el CEPU, eso es más para los que son de nacionalidad europea, pero bueno, lo que más nos interesa, lo que más van a ver en este video son gente de Latinoamérica, de mi país, de Cuba. Entonces sirve para el programa de becas, pero va a estar más enfocado precisamente en el self-funded. ¿Qué es el self-funded? Es cuando usted se paga todos los gastos. Es decir, que cuando no depende de un programa de beca, porque estos requisitos que te voy a dar sirve para programas de beca, lo piden también en el programa de beca, pero aparte de eso piden muchas otras cosas que a veces son un poco difíciles de cumplir. Y por ejemplo en mi país, en Cuba, no están disponibles ninguno de estos programas. Está disponible la diáspora húngara, pero son para los que tienen herencia húngara, son familiares de húngaros. Es decir que para el ciudadano normal, como era en mi caso, un cubano normal, no estaba disponible ese programa. Y el estipendio Hungaricum no estaba disponible para Cuba, en mi país. Quizás en tu país de Latinoamérica esté disponible y los requisitos que te voy a dar te sirvan para lo que es el proceso de admisión de la escuela, pero aparte de eso vas a tener que cumplir otros requisitos del estipendio Hungaricum, que más adelante déjenme en los comentarios si quieren que le haga un video acerca del programa de beca, el estipendio Hungaricum y todo lo que hay que hacer para ser admitido en este programa, ¿ok? Y bueno, ya basta de más muela, vamos para el meollo del arroz con pollo, vamos para lo concreto de este video y qué hay que hacer para venir a estudiar acá a Hungría. Bueno, primeramente hay que encontrar el programa que quiere estudiar acá y la universidad, y para eso hay una página web extraordinaria que te la voy a estar dejando en la descripción del video, pero vamos a echarle un vistazo un momentico a esa página web para que veas todo lo que tiene, cómo desenvolverte en ella y todo, cómo puedes encontrar el programa y la universidad de tu preferencia. Vamos. Pues bueno amigos, aquí nos encontramos en la página studyinhungary.hu y esta es la primera página que tienes que ir. Aquí vas a encontrar todo, absolutamente todo, y les voy a enseñar brevemente. Aquí puedes planear tus estudios. Si vas aquí, te dice, por supuesto está en inglés, si no sabes inglés, usa el traductor de Google para que te lo traduzca al español, pero bueno, si vas a venir a estudiar Hungría es indispensable saber inglés, tener el conocimiento de inglés, ¿no? Entonces, ya aquí te dice 7 tips para planear tus estudios. Y él te da la orientación, todo aquí los programas que hay para todo, hay programas de bachiller, programas de máster, programas de doctorado, existe absolutamente una gran variedad de cosas que puedes hacer y allí te da esa guía. ¿Quieres encontrar el programa? Vas aquí donde dice encuentra el programa. Y aquí hay un encontrar el programa. Aquí tiene filtros y puedes
especificar la institución que en la que quieres estudiar. Pero si no, si quieres ver de una manera amplia, general, el nivel de estudio, el campo de estudio, los programas, el lenguaje, bueno, todo allí. Y vamos a verlo, a darle al botón de búsqueda y aquí salen todas las carreras. Avance Practice in Nursing, enfermería en la Universidad de Pest, en todas las universidades de Hungría salen aquí. Todo, absolutamente todo. Esta fue la página que yo encontré primeramente y fue la que me llevó a mi carrera, a estar estudiando hoy en una universidad. Así que es una página de agricultura, ingeniería de agricultura. Ahí usted le da, por ejemplo, a una de las carreras y te explica la descripción del curso, los requerimientos, que ahora lo vamos a ver más adelante en el video, la universidad donde es, y te da los links a la página de la universidad y a la página de Facebook, de Instagram de la universidad, de ese campo de estudio en general. Es decir, que esta página está bestial. Es una cosa increíble. Ahí encuentras la carrera que tú quieras, en el campo que tú quieras. Si vamos atrás a la página central, vamos a darle más atrás. Aquí puedes encontrar específicamente el costo de vida. Fíjate, te da el costo de vida acá en Budapest, como el dormitorio, porque aquí muchas de las universidades ofrecen quedarse en su dormitorio y te sale mucho más barato, más o menos por ciudades: Budapest, Debrecen, York, Miskolc, Pest, Szeged, y en Budapest mensualmente salen en 30.000 un dormitorio aproximadamente, aunque puede salir más barato, ya que yo conozco gente que está en dormitorio y les sale mucho más barato igual. Y bueno, aquí están las universidades. Te le da aquí y pone el nombre de la universidad que usted quiere, el lenguaje, el nivel, si es máster, si es bachelor, bachiller, si es un doctorado, si es un programa preparatorio, si es una escuela de verano, un curso de máster, la ciudad que quiere, y aquí salen las universidades. Y buscando uno de estos programas fue donde yo encontré en la universidad en la que yo estoy, que no es por la que yo esté, sino que es así reconocido, una de las mejores universidades que tiene Budapest, que tiene Hungría. Y bueno, le das aquí y te dice la dirección donde está la universidad, y acá te dice lo que es acerca de la universidad, te habla los programas que tienen en cada ciencia, en bachelor, aplicado en economía, business administration, management communication, en media science, que es la carrera que yo voy a estar estudiando acá, comunicación y media de la ciencia, es decir, de redes sociales, data science in business, international relation. Y por ejemplo, esta misma universidad mía me dio la oportunidad de aplicar en 2 carreras y si te escogían las 2, tú escogías cuál coger, pero si una te rechazaba, tenías la oportunidad de que la otra te aceptara, y así estabas bien, ¿no? Esta es la página de mi universidad, que tiene todos los servicios, sin duda alguna. Es una de las mejores universidades de acá, de Budapest, ubicada casi en el centro de la ciudad. Es una de las más costosas, dicen también. Usted puede encontrar otras más baratas, pero bueno, ahí está todo en la universidad. En la página usted puede encontrar cualquier universidad que usted quiera, y los programas varían, como ya les decía. Puedes encontrar programas que te van a salir en 3.000 al año, un año entero, 2 semestres, un año completo, 3.000 euros, y
otros que te van a salir en 5.000 la mayoría y quizás otros te salgan más caros, pero no más de 7.000 euros te va a costar una carrera acá en Hungría, en una universidad. Y bueno, después de haber encontrado ya el programa de tu preferencia y la universidad en la que quieres estudiar, entonces vienen los requerimientos, los requisitos que de manera general piden las universidades húngaras. Puede variar en alguna que otra carrera, en alguna que otra especialidad, pudiera variar algo, pudieran pedirte algo extra, pero los requisitos fundamentales que piden la mayoría de las universidades húngaras son los que te voy a dar ahora. Primer requisito, por supuesto, elemental, saber inglés. Hay que saber inglés, pero no solo saber inglés, sino que hay que tener ese conocimiento de inglés certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que hacer una prueba con alguna institución de idiomas para certificar tu nivel de inglés. Pero no te asustes, esto no es nada complicado. Yo lo hice desde Cuba, y si yo lo hice desde Cuba, tú lo puedes hacer desde donde tú estás. Hay varios programas para certificar el nivel de inglés. Está el IELTS, que es de Inglaterra, está el TOEFL, que es de Estados Unidos, y está el Duolingo, que se hace online, de manera online. ¿Cuál yo hice? Yo hice el Duolingo y se lo recomiendo al 100%. El Duolingo es más fácil que el IELTS, es más fácil que el TOEFL, es más económico, solo cuesta $50, cuando el IELTS y el TOEFL cuestan más de $200. Puedes practicar en la página web, te voy a estar dejando el link de la página web, van a estar viendo algunas imágenes allí de la página web. Puedes practicar y casi lo mismo que practicas es lo mismo que sale en la prueba cuando vas a hacer la prueba para certificar el nivel de inglés. En 2 días te entregan los resultados, es decir que, miren, el Duolingo es la mejor opción, recomendado al 100%, que lo hagan y créeme que no se van a arrepentir. Tiene esta, de independencia del programa, te exigen algunas puntuaciones en estas plataformas de idioma. Por ejemplo, si haces el IELTS, te exigen una puntuación, la mayoría de las universidades húngaras, de 6.0 o 6.5, por ahí está. Si haces el TOEFL, te van a exigir una puntuación de 65 a 70 puntos. Y si haces el Duolingo, te van a exigir una puntuación entre 95 a 100 puntos. Es decir, que si estás en esos rangos de puntuaciones, estás admitido y tu nivel de inglés va a estar certificado según los estándares de la universidad para poder cursar el programa en dicha universidad. Y no te preocupes, mi nivel de inglés no era algo extraordinario, no era algo extravagante. Yo sabía un inglés machucado, de muchos años de hablarlo, así machucado, sin mucha gramática. Me preparé en la plataforma de Duolingo, logré hacer la prueba en Cuba pasando miles de trabajos con una conexión a internet malísima, y así todo funcionó, y en 2 días me dieron el resultado y exactamente saqué los 100 puntos que me pedía la universidad para entrar en mi carrera. Es decir, que todo funcionó y ya tengo mi nivel de inglés certificado. Déjenme en los comentarios si después quieren que le haga un video acerca de cómo certificar tu nivel de inglés por todas estas plataformas y mucho mejor por Duolingo. Bien, el segundo requisito es tener tu diploma de 12 grado o tu título universitario legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país. En el caso de los cubanos, por el MINRES, y bueno, ya en tu país sabrás cuál ministerio es. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el que se encarga de legalizar los títulos en tu país. Tienes que tener el título de los estudios de 12 grados o el título universitario, en el caso que vayas a cursar una maestría, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero además de esto, tiene que, después de estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este título tienes que traducirlo al inglés, pero no una traducción por un traductor que tú hagas normalmente, sino una traducción oficial al inglés, es decir, que tenga un sello, que tenga una estampa
de que fue traducido por una institución oficialmente al inglés. En el caso de los cubanos, esto se hace en el ESTI, que está en La Habana. Se pueden sacar cita online, busquen ESTI en internet. Después les voy a dejar también el sitio web al ESTI para los que me ven desde Cuba. Pero bueno, ya en tu país sabrás qué institución busca por internet, qué institución legaliza, traduce los títulos oficialmente al inglés. No necesitan estar traducidos al húngaro, solamente al inglés es necesario y ya así lo aceptan. Y si tu país no pertenece a la convención del apostillamiento, algo así es como se llama esto, entonces tienes que ir a la embajada para que le pongan un cuño a tu título, como que apostillan el título tuyo, reconocen el título tuyo en el país en el que vas a estudiar. Ahora, si tu país pertenece a la convención del apostillamiento, entonces no necesitas hacer esto. Eso es algo que tienes que averiguar. En el caso de los cubanos, Cuba no está, por supuesto, dentro de esta convención de países. Creo que los únicos que no están: Cuba, China, Corea del Norte y 2 o 3 más allí. Pero entonces tienes que ir a la embajada y pedir que te apostillen el título, que es un cuño que le ponen ahí con una firma, y ya eso tiene el reconocimiento. Es decir, esas 3 cosas son las que llevan tu título de 12 grado o universitario para que lo reconozcan las universidades acá. El tercer requisito que te piden acá las universidades es tu certificado de notas del 12 grado o de la universidad, de los estudios universitarios, simplemente traducido al inglés. El certificado de notas no tienes que legalizarlo por el MINRES o por el Ministerio de Relaciones Exteriores ni nada de eso, simplemente una traducción oficial, por supuesto, al inglés, que en el caso de Cuba se hace también en el ESTI. Cuarto requisito: si es para una maestría, el título universitario tiene que tener cierta relación con la maestría que vas a estar aplicando. Entonces, esto no estoy tan seguro de cómo será, pero tiene que estar relacionado. Por ejemplo, si es un título de finanzas, no puede aplicar para una carrera de letras, de comunicación, algo así. O si tienes un título universitario de comunicación, entonces no puedes aplicar para una carrera de finanzas, es lo que tengo entendido. Estos 4 requisitos son los que piden las universidades húngaras para que seas aceptado en su universidad. Por lo general, en la mayoría de los casos, esto es lo que piden las universidades. Y bien, el tercer paso entonces para venir a estudiar acá en una universidad sería: ya entregaste todos los documentos en la universidad, ya tienen sus plataformas de aplicación, todo claro. Ahí tú investigas bien en la universidad que quieres, por dónde aplicar, por todas esas cosas, y por el sitio web que es, subes todos los papeles, todo bien. En el caso de Corvino, ellos tienen una plataforma que se llama Dream Apply, donde tú subes todos los papeles y todo funciona de una manera excelente. Entonces empieza lo que es el proceso de aplicación. Durante este proceso de aplicación, la mayoría de las universidades te van a hacer una entrevista o una prueba de matemáticas. Si vas a coger una carrera de finanzas relacionada con economía, con marketing, con números, es posible que te hagan una prueba de matemáticas. No te asustes, lo básico de la matemática, lo que se da en 12 grados de matemáticas, es lo que te va a salir en la prueba, nada súper complicado. Y en el caso de que cojas una carrera de comunicación o de letras, sociología, comunicación, de ciencias sociales, te hacen una entrevista. Por lo menos así funciona en Corvino. Yo, para la carrera de comunicación, no tuve que hacer ninguna prueba, simplemente me hicieron una entrevista que duró 10 minutos aproximadamente, de por qué quiero estudiar esa carrera, por qué escogí la Universidad Corvino, dónde me veo dentro de 5 años, cuáles son mis planes futuros. Ese tipo de preguntas así, fáciles, sencillas. Realmente ese proceso de entrevista no es nada complicado, es sencillo. Y bueno, ya entonces, después que pasa el proceso de entrevista,
Entonces, si todo está bien, ellos verifican todos tus títulos, todos los papeles que presentaste. Si todo está bien, entonces te mandan a hacer el pago de la carrera. Por lo menos en Corvinos es así. Otras universidades, no sé. En mi universidad, Corvinos University, es de esta manera. Entonces te mandan una carta diciendo que ha sido aceptado, ¿no?, a la carrera, y que ahora tienes que hacer el pago de la carrera. Haces el pago y entonces cuando haces el pago te mandan la carta final de admisión. Por ejemplo, lo que me gustó de Corvinos y por lo que apliqué también en esta universidad de Corvinos es que si después te niegan la visa, Corvinos te devuelve todo tu dinero. Es decir, tú tienes que enseñarle a la universidad pruebas de que te negaron la visa, es decir, una carta de negación de la visa que te hagan en la embajada de tu país, y se la mandas a la universidad y la universidad te devuelve todo tu dinero. Es decir, que es algo que no vas a poner 3.000, 4.000, 5.000 euros en una carrera y si te niegan la visa los perdiste. No. Si te niegan la visa, presentas pruebas y la universidad te devuelve todo tu dinero. Así que punto a favor ahí de Corvinos. Las otras no sé, pero supongo que tengan un sistema parecido. Y bueno, cuarto paso, ya cuando recibas la carta final de admisión, entonces con esa carta es que puedes empezar el proceso de la aplicación de visa. Y en este video no nos vamos a meter en todo lo que es el proceso para que te den este tipo de visado, que es un visado por estudio, o como más bien se le conoce acá en la Unión Europea, un visado tipo D, que es un visado nacional, que cada país tiene su requerimiento para este visado. No es como el de turismo Schengen, que es básico para todos los países de la Unión Europea. Pero más adelante les voy a estar sacando otro video de todo lo que tienes que hacer y todos los pasos, todas las cosas, todos los papeles que tienes que hacer y cómo hacer las cosas para que te aprueben el visado tipo D, el visado por estudios para venir a estudiar acá a Hungría. No es un proceso rápido, el proceso de venir a estudiar a una universidad es un proceso que tienes que hacerlo con tiempo, tienes que aplicar con tiempo. Si quieres, por ejemplo, estudiar el año que viene, ya desde ahora empieza a aplicar, empieza a reunir papeles, documentos, porque es un proceso que demora, que tarda hacer todos esos papeles. No es una cosa que se va a dar de la noche a la mañana, lleva su sacrificio, lleva su esfuerzo, lleva su gestión, pero es posible y se puede lograr. El quinto y último paso, ya cuando recibas tu visa, es venir para acá, para el país, y establecerte en el país y empezar el proceso de enrollment, es decir, de integración a la universidad, donde oficialmente te activan tu perfil de NetTool. NetTool es la plataforma de estudiantes acá. Te activan tu perfil de NetTool, que eso te da el estatus oficial de estudiante. La universidad te da tu estatus de estudiante, la carta del estatus de estudiante, y ya oficialmente estás en el país como un estudiante internacional. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Creo que he sido bien detallado con todo lo que tienes que hacer paso a paso. Esta es la guía más completa que vas a encontrar en todo YouTube, en todo el internet, acerca de cómo venir a estudiar por lo menos acá a Hungría, y espero que te sirva muchísimo. Si tienes dudas, coméntalo ahí abajo y con gusto atenderé a tu comentario. Si te han quedado algunas otras dudas, si te gustó el video, no te olvides darle like, no te olvides suscribirte. Vamos a seguir sacando videos acerca de este tema de estudios acá en Hungría, acerca de cómo hacer el proceso de visado, cómo certificar tu nivel de inglés, cómo lograr que te acepten las universidades. Así que tenemos varios temas preparados, así que esto va a estar bien interesante. Y bueno, si te gustó el video, déjame ese like bien fuerte ahí, compártelo con todas tus amistades, con todos los otros que quizás les pueda interesar y serle muy útil esta información acerca de el paso a paso de cómo venir a estudiar acá a esta maravillosa ciudad, a este maravilloso país que es Hungría. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.